motivo a las autoridades a que se retome la iniciativa de ayuntamientos juveniles e infantiles, porque para educar electoralmente a la población, nosotros tenemos un gran problema de educación electoral y de como educación ciudadana. A veces creemos que enseñándole a la gente cómo votar el día de estamos cumpliendo. No, hay que enseñar los procesos y hay que mitigar la corrupción electoral que existe desde la niñez y desde la infancia. Yo creo que es una gran oportunidad. No es tan extraño que seamos políticos y que seamos artistas. Lo que pasa es que a veces el político mata al artista o el artista mutila al político. Crecí viendo a mi tía cantante, a mi madrina la poetisa, a mis tíos los que hacían teatro. Mi casa era un lugar de reunión de los partidos. Llegaron candidatos presidenciales a visitar mi casa y yo estaba ahí, estaba viendo eso. Pero cuando al alcalde le tocó leer su discurso, se rompió. Comenzó a llorar porque no había sido él quien escribió el discurso. Y jamás volvió. Tú has vivido mucho a temprana edad, has recorrido un camino que todavía ciertas personas que están en la palestra política no han vivido todo lo que tú has vivido. Y aparte con experiencias muy versátiles y divergentes, o sea, arte, política, cine, teatro, música, gestión cultural. ¿En qué momento, o no sé si lo has hecho, te has sentado a reflexionar para recoger los aprendizajes que te ha dejado todo este camino? Hello, hello, por aquí estoy con mis anglicismos para variar un poco, pero feliz de estar nuevamente con ustedes, de llegar a sus hogares con este cuarto episodio de Reenfoque Positivo, el podcast Transforma tu vida un episodio a la vez. Soy Raquel Salas, coach integrativa, autora motivacional y conferencista, y estoy aquí para llevarte lo mejor, pero no solamente de mi mano, sino de la mano de las historias de personas inspiradoras que nos acompañan en cada episodio. Y hoy tenemos el placer de que nos acompañe Randy Custodio. Bienvenido. Muchas gracias, Raquel, por invitarme a tu espacio tan chulo. Gracias por tomarme en cuenta. Yo creo que uno de los grandes logros que uno tiene en la vida es conectar con gente, hacer amigos y poderse reencontrar siempre que sea posible. Y entonces que esa amistad también sirva para conectar con las demás personas que nos rodean y los que no nos conocen, pues también es de agradecer. Claro que sí. Bueno, les cuento que a Randy le tengo muchísimo cariño porque nos conocimos en la universidad cuando estudiábamos cinematografía, en aquellos tiempos en los que queríamos conquistar el mundo. Todavía seguimos queriendo. ¿Tú quieres conquistar el mundo todavía? No, yo no quiero conquistarlo, yo quiero cambiarlo, poquito a poco. Ok, sembrando una semilla a la vez, regándola con calma y demás. Y déjenme comentarles que Randy, desde que yo lo conocí en aquella etapa de jóvenes, que éramos, como se le decía en la UAS, creo que te ves jóvenes aún. Que éramos pinos, cuando éramos pinos, que no cursábamos bien todavía el primer semestre, las primeras semanas, tenía una visión muy clara, tenía ese corazón altruista, esa vocación de servicio que te sigue caracterizando. Muy gracias. Para estar en todo lo que tiene que ver con la política, para asumir esos mandatos, hay que tener de manera muy marcada una vocación de servicio, esa necesidad de apoyar a los demás y sembrar en sus vidas. Bueno, gracias por las palabras. La verdad que yo nunca he creído que se nota tanto, pero todos mis compañeros de la universidad y de la vida me lo recuerdan. Pero yo creo que tiene que ver con la identidad. La identidad se va forjando en la familia, en el entorno en el que estamos. Y mi familia es una familia que ha tenido un origen muy vinculado al servicio comunitario, a la política, al activismo político, desde la izquierda, luego en el PRD, y bueno, y han ido pasando incluso, y ahora en el PRM, pues imagínate tú, algo tenía yo que sacar de eso. Claro que sí. Pero no creía que se notara tanto, la verdad. Pues mira, sí se nota. Y sabes que a raíz de lo que comentas y que haces referencia un poco a tu familia, como siempre, que es algo que también se valora mucho, ese apego, esa valoración, pero tú desde tu infancia has estado involucrado con todo lo que tiene que ver el arte, la política, la gestión cultural. Y me encantaría que tú compartas con la comunidad algunas experiencias o anécdotas que te marcaron y te dejaron enseñanzas importantes. Mira, hay una que no la cuento yo porque obviamente yo era muy pequeño como para recordarlo.
sí tengo flasheos en la vida, como algunas escenas. Mi mamá cuenta que bueno, primero yo nací un día a nivel global en términos políticos, yo nací el 4 de octubre. La caída del muro, el golpe de Estado en Panamá, eh, fueron como, estábamos en un momento de una crisis de unos apagones, era una cosa bastante interesante que a mí me gusta siempre contarlo porque además es hasta gracioso. Yo nací mientras Boris Yeltsin estaba dando el discurso aquel en los próximos días vamos a ver cambio, ya estaban tumbando el muro. Pero eso también marca mucho el cómo te lo cuenta y el quién te lo cuenta. Y luego esa incidencia de los años 90 de Peña Gómez, esa diferencia ideológica que se marcaba entonces, ya no ocurre. Las caravanas pasaban frente a mi casa de todos los partidos. O sea, esa caravana, esa guardia imperial del peñagomismo tenía que pasar frente en el barrio Simón Stridels, ahí en la calle Tortuguero, esquina Hermana Nanita, tenía que pasar sí o sí. Y entonces yo veía eso pequeño. Entonces dice mi mamá que mi papá era militante de izquierda, y yo agarraba los flequillos del PRD y se lo amarraba a su motor y salía voceando Peña. Y ese tipo de cosas me las cuentan. Luego más adelante, bueno, más adelante no, mi abuelo materno era guitarrista, cantaba, era un hombre de campo, pero era un hombre bohemio, no se utilizaba ese término, pero era cantante, tocaba guitarra. Y luego tengo una tía que es como una madrina para mí, aunque no lo es formalmente, pero sí lo es, que es cantante. Entonces como que crecí viendo a mi tía cantante, a mi madrina la poetisa, a mis tíos los que hacían teatro. Mi casa era un lugar de reunión de los partidos. Llegaron candidatos presidenciales a visitar mi casa y yo estaba ahí, estaba viendo eso, imagínate. Candidatos de izquierda, yo recuerdo haber visto a Ramón Almanzar cuando se fundó el Partido Nueva Alternativa. Eso fue una cosa increíble visitando mi casa. Tenía tíos políticos, diputados. Y entonces yo me paraba en la acera del frente de la casa, cuenta mi madre, por supuesto, y entonces hacía como que estaba dando un discurso político y salía de ahí cantando. Entonces era como una cosa bastante curiosa que al final, bueno, pues prevaleció. En esa doble, vamos a decir que esa pugna por esa identidad dual que mucha gente no comprende. Es que es complejo. Cuando hablamos de una persona que se va por la rama de la política, por la rama de la diplomacia, lograr que la política, mira, que realmente sabemos que el arte y la cultura, de eso depende el crecimiento de los pueblos, el desarrollo y todo lo demás. Pero también es muy divergente que un político pueda manejar ese desdoblamiento histriónico, esa sensibilidad artística. ¿Cómo tú vamos a decir, cómo tú convives con ello? Tampoco es tan raro, ¿eh? Lo primero, tú puedes, por ejemplo, esta mañana cuando estábamos desayunando mi esposa y yo, ella me decía, tú me estás poniendo un discurso evangélico. Yo le digo, no, espérate. Es José Francisco Peña Gómez recitando un poema a su fe. Entonces, tú tienes a un Bosch que era escritor, que era un gran literato, un referente de la literatura hispanoamericana, inspirador de gente como García Márquez, que le decía maestro. Tú tienes a José Francisco Peña Gómez, que además de un gran orador, era un gran escritor de poemas, un gran declamador y locutor, que para mí es un arte. Y tienes, por decirlo de alguna manera, un referente también es Joaquín Balaguer, que escribió muchos poemas y hay poemas que fueron llevados a canciones. Una canción que se llama Lucía, que es muy bonita, es un gran referente. Entonces, para nosotros no es tan extraño. Y para la humanidad tampoco ser político y ser artista, porque el arte es una expresión de cómo vemos el mundo y de cómo lo queremos ver también. Entonces, probablemente, fíjate que cuando se impone la censura en algunos lugares, lo primero que comienzan a censurar son a los artistas. En las grandes dictaduras, tristes y penosas dictaduras del mundo, lo primero que hacen es que coartan la libertad de expresión. Sí. Y
probablemente en algunos sitios se empiece por los medios. La gente recuerda más cuando se cierra un medio, pero no pensamos en cuando se cierra una galería de exposiciones, cuando se cierran las universidades y lo primero que hacen es cerrar la Facultad de Humanidades, que es donde están las artes. Entonces, no es tan extraño que seamos políticos y que seamos artistas. Lo que pasa es que a veces el político mata al artista o el artista mutila al político. Mira, viéndolo desde esa esquina, tienes razón, pero quizás si nos vamos a lo general, a lo que está en el tapete el día de hoy, el político es político. Y quizás si tiene sus intereses artísticos, no los No lo muestra a comparte, puertas ¿no? abiertas, no los comparte. A diferencia de estos referentes, que de hecho la mayoría se fue directamente por la literatura, Sí. pero ya algo como más creativo, más sensible, no se estila tanto o es a puertas cerradas, pero sí puede coexistir hasta cierto Lo que punto. pasa es que se considera que un político tiene que ser un ser humano con dureza, con el corazón duro, de escasa sensibilidad. Y la sensibilidad solo puede estar presente en el discurso para convencer a la masa, y eso se llama retórica. Entonces los artistas no aplicamos la retórica. Somos No. muy sensibles, somos muy transparentes. No podemos mentir porque haciendo nuestro arte lo que hacemos es que nos desdoblamos. Y en esa sensibilidad pues contamos quiénes somos, aunque sea a través de un personaje. Entonces, ¿cómo tú, en tu andar político, has podido manejar esa transparencia que te identifica, esa sensibilidad, esas emociones, con los momentos donde, si bien es cierto, se demanda un cierto rigor y una cierta dureza? Eso depende mucho de la coyuntura, porque yo recuerdo cuando los ayuntamientos juveniles, que precisamente hoy tenemos un reencuentro de una buena parte de los miembros de ayuntamientos juveniles de San Cristóbal, de Baní, de Ocoa, de Azua, de Villa Altagracia, estamos de Constanza. Nos vamos a reunir hoy después de mucho tiempo. Por lo general nos reunimos un grupo pequeño, pero yo recuerdo que en mi campaña de los ayuntamientos juveniles, porque teníamos que hacer campaña, yo tocaba el trombón. Y la gente me veía, yo entré a tocar a la banda de música municipal con 12 años. Entonces la gente iba y me veía como instrumentista, como trombonista, siendo el más joven de todos. Wow. Y luego entonces me veía en el ayuntamiento juvenil reivindicando derechos en una marcha contra la violencia de género o contra la violencia intrafamiliar o sembrando árboles en una campaña de siembra de árboles por el medio ambiente o limpiando playas. Entonces saliendo de ahí para subirme a un escenario a hacer teatro o haciendo fotografías o cantando o bailando en el pueblo. Entonces eso, de alguna manera, lo que pasa es que la gente no lo puede decodificar, que puede ser, que como humano puede ser muchas cosas y tener una identidad muy definida, muy clara. Y yo creo que en mi caso lo que yo hacía era básicamente hasta que aprendí que uno tiene que tomar decisiones y a veces uno toma una tendencia u otra. Yo creo que lo que hacía la diferencia era ese cambio de vestimenta o el horario en el que se hacía. Ya cuando entré a la universidad, las cosas se fueron asentando y acentuando. Y así Bueno, fue. sí, ahorita vamos a entrar en ese tema de esa transición Sí, en la universidad. Pero sabes que tú trabajaste, o sea, participaste en el programa de Niños en los Medios cuando estabas a temprana sí. edad. Y entiendo que parte de esa experiencia también te formó y te nutrió muchísimo para todo lo que estás haciendo en el día de hoy. ¿Tú crees que en la actualidad programas similares a esto, o quizás mejorados por todo lo que tenemos actualmente, pueden ayudar en la transformación de niños y jóvenes en sectores sobre todo vulnerables? Yo te puedo decir que sí, porque además hay evidencias. Por ejemplo, nosotros participamos porque mi papá trabajaba en una organización sin fines de lucro que era la que promovía el programa y mi padre insistía en que nosotros conociéramos nuestros privilegios para poder identificarnos con las personas que tenían menores posibilidades que nosotros. Que conociéramos en su momento, nosotros no sabíamos lo que era la desigualdad, pero mi padre y mi madre insistieron en que los hijos del gerente se juntaran con los beneficiarios y que fuéramos humildes y aprendiéramos de ellos. Y bien que lo consiguieron. Eh,
pareciera que no fue un plan, pero yo creo que sí que lo fue. Él dice que no todavía, pero nos llevaba en su vehículo. No permitía, por ejemplo, que nosotros, si se pagaba un hotel donde se quedaban los niños, no lo pagaba el programa, lo pagaba él. Durante nuestras vacaciones. Nunca nos fue a buscar al colegio o a la escuela en el vehículo de su trabajo. Siempre nos fue a buscar en el vehículo personal o nos mandaba a buscar un motoconcho o algo así. Eh, pero tampoco era que nosotros teníamos tanto dinero. De hecho, no lo tenemos, pero vivíamos en mejores condiciones. Ok. Se notaba. Y entonces yo sí recuerdo, tengo grandes amigos. Recuerdo que viajábamos a Canoa, participábamos, nuestro programa se llamaba La Ronda en Radio Enriquillo, en Tamayo, y tenemos tuvimos grandes amigos, y esos chicos y chicas que además que vivían en condiciones muy vulnerables, también estaban sometidos a un ambiente de mucha violencia. Y fueron esos los que se identificaron porque querían hablar en la radio, nos enseñaban a hacer reportajes, nos enseñaban a hacer programas de radio, producción de radio, con 11, 12, 9 años. Y teníamos que salir a hacer reportajes a la calle sobre lo que pasaba en el día a día en la comunidad, pero con enfoque a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces producíamos el programa, escribíamos radionovela, la grabábamos nosotros y entonces después, el sábado siguiente, se retransmitía y se transmitía por Radio Enriquillo, luego se hizo en San Juan, y luego también se hizo en Asua, y ahí estábamos nosotros. Entonces, todos esos muchachos y muchachas, hoy hombres y mujeres de bien todos y todas, o son maestros en ejercicio, son médicos, son militares ejemplares, son sacerdotes. Creo que hay gente incluso hay chicas que fueron monjas, ya no son. Hay gente que trabaja en la organización de la que fueron beneficiarios, ascendieron. Y yo sí creo que ese tipo de programas se deben rescatar porque son proyectos temporales con financiación que acaba, pero el Estado debe retomarlos. Wow, mira, de verdad, tomen nota. Y sabes que yo aquí voy a hacer una parte para hacer una invitación a tener iniciativas desde el corazón. Ujú. Porque con un pequeño paso que tú des, con un pequeño programa que tú crees en tu sector o en el sector que te quede más cerca, y Sí. buscando los vínculos más cercanos El vínculo más para tú cercano, sí. acercarte, para tú llevar propuestas formativas, hacemos la diferencia. Ujú. Porque yo también creo fehacientemente en esos programas. Yo vengo de un sector vulnerable y gracias a todas esas experiencias, gracias a cada escritor que iba, gracias a cada taller, gracias a cada escuela de verano, fue que pude comprender que habían otras cosas y fue Sí. que pude saber que yo quería ser escritora a muy temprana edad. Sí, Yo sí. supe que quería ser poeta después que conocí a Maribel Contreras y su primer poemario. Yo me Y, imagino y cosas yo me que... daba cuenta que lo que yo escribía eran poemas, porque yo nada más sabía que escribía, pero yo no sabía bien. Palabras al papel. Sí, entonces eso tiene una incidencia en la sociedad y sobre todo en los niños Totalmente. y jóvenes. Y hablando de incidencia en la sociedad, tú tan joven, llegar a ser el regidor más votado en tu región, con la responsabilidad, dedicación y entrega que eso conlleva, me encantaría que tú nos compartas un poquito de cuáles fueron tus mayores aprendizajes y tus principales miedos. Bueno, yo recuerdo que en aquel momento yo estudiaba en una escuela bastante pequeña y se elegía un alcalde, una vicealcaldesa y un regidor y un consejo de regidores bueno, en ese momento y ahora todavía siguen siendo 11 regidores más el alcalde y la vicealcaldesa. Yo recuerdo que en ese momento hubo uno de los compañeros que hizo campaña regalando bolones. Y eso a mí me partió el alma, porque eso yo sabía que estaba mal. Tenía apenas 13, 14 años, yo sabía que estaba mal, y entonces me decían, no, pero vamos a hablar con los profesores, amigos de nosotros. Y yo, no, 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 yo los votos que saque son los votos que me van a contar, sea lo que sea. Al final, esa persona no fue yo no fui el más votado, porque el más votado fue el alcalde, quien ganó la alcaldía, pero sí fui el segundo más votado.
Lo que pasa es que la persona que escribió esa biografía me quiere mucho. Y yo recuerdo que no podía ser vicealcalde porque estaba el criterio de equidad de género. En ese momento se estaba creando la Federación de Municipios. Y entonces se estaba promoviendo el criterio de equidad que hoy prevalece, que hoy existe y está muy bien. Ya teníamos que tratar de lograr que la chica que más votos tuviera, pues pasara a ocupar la vicealcaldía. Lo que pasó fue que entonces no sabían qué iban a hacer conmigo. Y entonces se sometió a votación entre todos y todos los otros compañeros entendieron que yo debía ser el alcalde, pero como no se podía, pues entonces iba a ser el presidente del Consejo de Regidores y se lo agradezco mucho. Luego, ¿qué pasó? Que el día de la juramentación, y esto es una de las grandes lecciones que tengo y todavía me sorprende y hasta me duele un poquito. La humildad y la empatía, porque como yo escribí mi discurso, yo solo, mis padres y mi tía, madrina Carmen Brito, uno de mis grandes ejemplos, me lo corrigieron y no me cambiaron ninguna palabra, simplemente fue la estructura, todo estaba bien, simplemente correcciones ortográficas y caligráficas. Pero cuando al alcalde le tocó leer su discurso, se rompió, comenzó a llorar. Es la primera vez que lo cuento en público. Wow. Comenzó a llorar porque no había sido él quien escribió el discurso. Wow. Y jamás volvió. Wow. Jamás volvió. Y luego entonces la chica, que era la vicealcaldesa, se cumplió los 17 años, los 18 años muy pronto. Entonces salió. Y a mí me tocaba entonces sustituirla a ella y a él. Sin embargo, yo recuerdo que lo que propusimos fue que pasemos y que se someta a votación entre todos los regidores. Y entonces ellos sí me eligieron ya como alcalde, pero eso también duró poco porque yo cumplí la mayoría de edad también muy cerca y me fui. Pero sí recuerdo, por ejemplo, que hicimos muchos campamentos, que visitamos los colegios, que la gente me recuerda como el sindiquito. Y me sirvió mucho para después también. Bueno, pues mira, ahí se demuestra que todo está conectado en la vida. Que a veces nos estamos quejando porque estamos viviendo una experiencia que no comprendemos, que pensamos que no nos va a servir para nada, pero lo que no sabemos es que más adelante sí vamos a necesitar las herramientas adquiridas en esa experiencia. Y cuando me preguntaste ahorita lo de la experiencia de Child Media, de niños en los medios, motivo a las autoridades a que se retome la iniciativa de ayuntamientos juveniles e infantiles, porque para educar electoralmente a la población, nosotros tenemos un gran problema de educación electoral y de como educación ciudadana. A veces creemos que enseñándole a la gente cómo votar el día de estamos cumpliendo. No, hay que enseñar los procesos y hay que mitigar la corrupción electoral que existe desde la niñez y desde la infancia. Yo creo que es una gran oportunidad. Mira, ahí se las dejamos. Sí, además yo creo que ese tipo de iniciativas que lastimosamente no se han mantenido en el tiempo, pueden fomentar y vamos a decir, sí, eso mismo, fomentar y limar todo lo que tiene que ver con el sentido crítico, el sentido de tener carácter en la toma de decisiones, el poder observar y determinar qué yo quiero para mi nación, porque a través de eso también crece el sentimiento de pertenencia. Entonces tengo un sentimiento de pertenencia que se me fomenta desde la infancia, pero además empiezo a tener un sentido crítico y de toma de decisiones. Entonces ya un voto no va a ser algo sencillo, melaganario e irresponsable, sino que lo voy a hacer con la responsabilidad que conlleva. Y el voto no va a ser una transacción de un día, que es lo que ocurre lamentablemente. Pero, por ejemplo, mira, ahí teníamos que someter proyectos como se somete en la sala capitular. Yo recuerdo que el señor Héctor Muñoz, que era el alcalde, era el presidente de la sala capitular para entonces, nos enseñó con la ley y nos enseñó cómo sesionar, cómo someter un proyecto.
Y de ese proyecto de ayuntamientos juveniles y de ese ejercicio con el ayuntamiento, porque todo lo que nosotros aprobábamos en el Consejo de Regidores y en el Ayuntamiento Infantil y Juvenil, que además sesionábamos en el mismo salón que los adultos, se llevaba a la sala capitular, y en el primer presupuesto participativo que se hizo en ASUA, que fue en el 2007, se hizo una Wow, biblioteca comunitaria que hoy es la Biblioteca Francisco Iscanio, que está en el barrio El Prado. Entonces, sí tiene resultado, porque al final, para discutir eso, tenemos que defender intereses, y eran proyectos por barrio, porque cada regidor o regidora representaba una comunidad o una escuela. qué Y hermoso. eso empodera muchísimo. Y además también se fomenta esa iniciativa de que algunos quieran abrazar el camino de la política, porque si ahora mismo tú le preguntas a muchos niños, yo creo que muy pocos van a decir que quieren dedicarse a la política. Bueno, te puedo decir que yo sepa, puede ser que haya más, bueno, ya lo descubriremos porque hay un proyectito por ahí. Eh, yo fui el primer regidor de un ayuntamiento juvenil que luego se convirtió en regidor de un ayuntamiento adulto. Y el otro caso también fue en el sur. Es un compañero, un amigo que se llama Miguelín, que fue regidor y fue el regidor más joven también del país en su momento. Salió ahora en el 2024. Yo salí en el 20 y él entró en el 20. En la comunidad, creo que fue en Neiva. Y bueno, interesantísimo. Y eso es una gran motivación. Luego también te puedo decir, en Asua, mi hermano Baker fue candidato a regidor, y hay varios de los compañeros que fueron regidores o que participaron en los ayuntamientos juveniles que están muy vinculados a la política municipal. Permíteme robarte un segundito para recordarte que el reenfoque positivo es posible gracias a Diraba Construcciones, creadores de hogares soñados. Descubre el paraíso para vivir o invertir en Riverside. Desarrollos Mystic te ofrece desde apartamentos de inversión en Punta Cana hasta villas de lujo en la ciudad. Realza tu belleza con la doctora Emilia Cuello, Medicina Estética. Mantente informado con Grupo de Medios RP. Vístete elegante en tus celebraciones con Potato Dress. Y para una dosis diaria de inspiración, lee Buena Vibra Magazine. Seguimos. Mira, hay algo que me encantaría que también compartamos con la audiencia, y es que Adelante. actualmente tú estás ejerciendo la dirección del Centro Cultural Héctor J. Díaz. Así es. ¿Y qué estás haciendo en este momento? Primero, ¿cuál era tu programa o tu visión si empezabas a ejecutar este rol, y qué estás haciendo? Bueno, cuando yo salí de la regiduría en el 2020, inmediatamente nos integramos en la campaña presidencial. Yo siempre estuve trabajando por el proyecto de Luis Abinader. Eh, y luego que salí de la regiduría, pues me quedé en el ayuntamiento colaborando con las nuevas autoridades, pero me llamaron y me asignaron la tarea a través del viceministro, hoy viceministro Amaury Sánchez, que es el secretario de Cultura del partido, del PRM. En ese entonces no existía la secretaría todavía oficialmente. Me convocó, me contactó y me pidió que articulara un movimiento cultural en Asua alrededor de la campaña del compañero Luis Abinader. Y bueno, entonces hicimos ese trabajo, ganamos, y luego me dicen, no, a ti te toca la dirección del centro. Yo quería otra cosa, pero me pusieron en el lugar donde yo me formé como artista. Entonces es un sitio que yo conozco, conozco a todos los artistas de la comunidad, todo el mundo tenemos algún tipo de relación, o fueron mis profesores o fueron mis compañeros, o fueron los hijos de mis compañeros, o los hermanos de mis profesores. Pero todo, entonces cuando me tocó entrar en pandemia, el 14 de septiembre del 2020, lo recuerdo como ahora, y estaba todo cerrado. Y todo lo que yo quería hacer para entonces se desmoronó porque había una crisis sanitaria, no podíamos dar servicio y había que recuperar la credibilidad, la confianza de la gente. Y entonces yo lo primero que atiné fue identificar cuáles eran los grupos que estaban activos Sí. y cuáles eran las prioridades. Entonces me enfoqué en rescatar la Escuela de Bellas Artes, en colaborar para el fortalecimiento de la Escuela de Bellas Artes, porque estaban dando clases en pandemia de manera virtual, y entonces recuperar espacios del edificio para
poder, cuando se abran las puertas a la población, pues tengamos en buenas condiciones para dar servicio. Y así fuimos recuperando. Luego entonces ya comenzamos, hicimos una feria, varias ferias de artesanos en medio de la pandemia, tomando las previsiones del lugar. Comenzamos a articular para que se formalicen los grupos, porque los artesanos y los grupos culturales, por lo general todo el mundo sabe quiénes son, pero no hay ni una fundación ni una organización sin fines de lucro alrededor de ellos. Entonces comenzamos a motivar eso y luego entonces a darle forma, a establecer un orden institucional gracias al apoyo de primero doña Carmen Heredia, luego Milagros Hermán y ahora también con Roberto Ángel Salcero, nuestro nuevo, ya no tan nuevo, porque después que uno tiene un mes en el puesto no es tan nuevo, pero estamos dando fortalecimiento institucional y bueno, ya tenemos años. Una de las primeras iniciativas que se tomaron allá fue reunir a los artistas visuales de ASUA en una magna exposición que reunió 45 artistas visuales, todos de ASUA o de origen azuano, y trajimos piezas desde Boston, desde Nueva York, desde Alemania, desde España, de toda la provincia donde había un azuano, y entonces ahí hicimos raíces, la exposición Raíces Azuanas. Y después entonces luego hicimos matices y esencias y luego hemos habilitado, bueno, con ellos habilitamos la sala de exposición y yo le dije, bueno, no tenemos presupuesto, tenemos que buscar apoyo. Y entonces habilitamos la sala con la colaboración de los artistas y de empresarios y políticos de la ciudad y ciudadanos, Asociación de Azuanos residentes en Nueva York, mandaron apoyo para poner luces, para pintar, para comprar taburetes, para hacer cosas, y ha sido todo un éxito. Y así te puedo ir diciendo muchas cosas que por suerte y con la gracia y el apoyo de la ciudadanía y de la institución, pues logramos y seguiremos logrando. ¿Sabes qué? Te veo y mientras hablas de esto se te ilumina el rostro. Bueno, porque esa es mi pasión. Y es tu pasión, pero también me imagino que tus raíces las abrazas, la atesoras, ser de Asua. ¿Qué significa para ti ser de Asua? Y dime una cosa, yo sé la respuesta, pero no quiero dejar de preguntarte. Si te pusieran a elegir nacer en otro lugar, ¿qué tú harías? No, que me pongan a nacer en el mismo sitio. En Asua. En el mismo sitio. Y si pudiera elegir la misma familia, también lo haría. Y mi mismo grupo de amigos y mi gente cercana también lo haría, porque son mi suerte y mi bendición. Ser de Asua, la gente no lo entiende porque nosotros somos tan orgullosos de ser azuanos, pero es que somos independientes por los azuanos. Nosotros logramos separarnos del yugo haitiano en la época con las limitaciones por la gallardía azuana, y eso es un motivo de orgullo extraordinario para nosotros. Entonces esa identidad azuana arranca por ahí, y eso sin contarte todo el origen. Los primeros habitantes de esta isla entraron por Asua, entraron por un sitio que se llama Barreras, y bueno, están ahí las pruebas de carbono 14, y busquen esa figurita, los barreroides de Asua, y van a encontrar ese yacimiento arqueológico que está ahí. Ahora es muy famosa la playa Caobita, que está bastante cerca. Entonces, para mí nacer en Asua es como, primero, la familia que me tocó, y nacer en Asua es, mi relación con Asua ha puesto en riesgo estas relaciones personales. Pero sí, entonces dirigir el centro es como devolverle a mi amada Asua, a mi país, a mi pueblo, a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros, mis profesores y profesoras, todo lo que han hecho por mí, no tanto por mí, porque puede ser que yo quizá no lo necesitara materialmente, en cuanto a lo material, pero a veces la gente no entiende que tú puedes tener muchas cosas y simplemente necesitas un lugar para ser libre, para pensar, para crear. A veces, por más que tengas todas las herramientas en tu casa, no va a ser en tu casa, va a ser en un espacio. Hoy se utiliza mucho el concepto networking.
creamos en tanto nos relacionamos. La naturaleza humana depende del otro o de la otra. Construimos a partir de relaciones primarias, de relaciones fundamentales, del amor carnal, del amor material, del filial, pero construimos con otro. Entonces tú tener un espacio como un centro cultural, como lo tuve yo, como lo tuvimos muchos jóvenes de mi época y como lo están teniendo niños y niñas de ahora, tener ese espacio en el cual crearte construye un ser. Claro. Porque es un ser social. Además, los artistas somos gente rara. Es verdad que somos gente rara. Pero los políticos somos más raros todavía. Somos más complicados. ¿Por qué? Porque mira qué pasa. Una de las grandes dualidades de ser artista y ser político es ese salto al vacío, pero sobre todo el síndrome del impostor. Los políticos y los artistas tienen en común el síndrome del impostor, que es, tú sales, estrenas tu película, la pones al servicio, la pones en la sala, y una sala llena de gente, los flashes, las fotos, la rueda de prensa y todo, y cuando tú vas a tu casa tú estás triste. Porque viene con tanto agotamiento y cerraste un ciclo. Y entonces ya tienes que buscar qué hacer para no sentir ese vacío. Y los políticos por igual. Cuando nosotros estamos en la caravana, que estamos sintiendo el calor de la gente, que tú vuelves a tu casa, tú vuelves agotado, pero esa euforia cuando llegas a tu casa, que tú cierras la puerta, tú respiras. Como que Y no es cansado de la gente. No. Es que has tenido éxito, pero no lo puedes disfrutar del todo porque mañana tienes que seguir. Y eso es una motivación. Entonces, es bastante complicado. La gente no entiende. Imagínate tú un bachatero, un salsero, un merenguero, un dembowcero, que hace, qué sé yo, un Royal Albert Hall, imagínate tú, o un estadio Quiqueya, un olímpico, salir de ahí y llegar a tu casa y estar solo. Solo, literalmente solo. Literalmente. Con todo el dinero del mundo y solo. Bueno, está el ejemplo de Nicky Jam, búscate a ver, ve, comienza a preguntarte. Y los políticos al final, porque la gente cree que los políticos son inmortales. La gente cree que los políticos y los artistas no nos enfermamos, nos enfermamos. La mayoría de los políticos mueren de cáncer y en su mayoría de páncreas, porque tienen que estar lidiando día a día con las emociones. Entonces es un reto grande vivir. No se puede decir, es políticamente incorrecto decir que tú tienes sentimientos. No, tenemos sentimientos, tenemos familia. Eso nos quita tiempo de calidad con la familia. Y eso pasa, y es verdad. Sí. Mira, qué bueno que tú te has abierto de esta manera, porque esto puede invitar a la audiencia quizás a mirar con unos lentes más amables hasta cierto punto a los políticos. Ahora, hay políticos y políticos, no Por vamos supuesto. a entrar ahora mismo en ese terreno. Claro. Porque aunque yo creo que la política es necesaria, y la política como ciencia y como carrera es preciosísima. La más noble de todas. Pero hay un mal uso de la misma, porque cuando nos vamos a la política para servirnos, para ese servilismo propio y no para ayudar a los demás, estamos distorsionando el enfoque de esto. El enfoque es servir, el enfoque es ayudar, el enfoque es llevar iniciativas de transformación colectiva. Y evidentemente yo tengo que servirme como el ente ejecutor, beneficiarme, lucrarme, porque me estoy dedicando a ello, pero hacerlo de una manera equilibrada y proporcionada. Y yo creo que ahí es donde están las aristas lúgubres en cuanto a la política. Mira, hay un ejemplo respecto a eso y es que la gente cree que los políticos no trabajan o no trabajamos. Ser político es un trabajo, porque tú tienes que dedicar muchísimo tiempo planificando de desgaste y de procesos de creación a nivel intelectual. Y luego en lo físico, en el día a día, en el construir, en el recibir a la gente, en el visitar a la gente, en el pensar en políticas públicas desde tu concepción ideológica, que eso ya también es otro mundo, pero cada político gobierna desde una concepción ideológica. En nuestro país no se nota tanto esa diferencia, pero
pero tú puedes ver quiénes son más liberales, cuáles son más conservadores. No quiero meterme en matices porque es Podemos amanecer. Sí, no, y es infinito el tema, pero yo pienso que la gente no dimensiona el trabajo que implica ser político. Ya luego de ahí, el cómo tú utilizas tu nivel de influencia o tu legitimidad que has construido a partir del grajeo con la gente, porque hay que grajearse con la gente, eh, utilizarla para beneficio particular ya ahí sí es complejo, pero sí es un trabajo, tiene que ser remunerado, Claro, porque todo trabajo debe ser si no remunerado. fuera altruismo. Y sí, incluso el propio altruismo es un trabajo. Entonces, yo creo que sí debe ser remunerado, pero la desproporcionalidad es donde, cuando eso se rompe, ahí es donde entra el conflicto ético y es uno de los grandes temas de nuestra sociedad Sí, hoy en totalmente. día. Y mira, algo que tú dices, lo del término grajeo, primera vez que lo escucho me parece muy Ah, que hay que pintoresco, grajearse. pero hay que amar genuinamente a la gente para tú disfrutártelo, para tú hacerlo del corazón, para tú conectar emocionalmente, porque si tú no amas genuinamente a la gente, llega un momento que como en muchos casos se nota. Sí. Se nota mucho, no vamos a entrar ahí porque estamos llegando al final de Oh, este sí. episodio, lastimosamente, pero yo no puedo permitirme que terminemos, Randy, sin que tú nos hables un poquito. Aquí yo necesito que tú te partas así, como un aguacate, ¡plá! O Bueno, como, partirme será abrir. eso, como que te abras, así como vámonos Sí, con un término más sureño, ¿verdad? sí. Es que tú has vivido mucho a temprana Bueno, edad, has recorrido un camino que todavía ciertas personas que están en la palestra política no han vivido todo lo que tú has vivido. Y aparte con experiencias muy versátiles y divergentes, o sea, arte, política, cine, teatro, música, gestión cultural. ¿En qué momento, o no sé si lo has hecho, te has sentado a reflexionar para recoger los aprendizajes que te ha dejado todo este camino? pero todos los días, Raquel. ¿Y cuáles son esos aprendizajes? Mira, yo todos los días, antes de acostarme y al levantarme, me hago dos preguntas. ¿Qué hice hoy? Si lo pude alcanzar y qué tan satisfactorio ha podido ser para mí o para quienes han interactuado conmigo. Y ese aprendizaje es como una meditación, una reflexión. No son 2 horas pensando, filosofando. 10, 15, 20 minutos o 5 minutos puede ser, depende del cansancio que tenga. Y en la mañana, mientras me preparo mi café, me preparo el desayuno, también lo hago. Decir todo lo que yo he aprendido Otro sería otro podcast. podcast u otros podcasts, pero sobre todo la calidad humana y la importancia de convivir sanamente, abierta y transparentemente con la gente. La sabiduría de la gente no tiene precio ni tiene fin. Y literalmente debajo de cualquier piedra aprendes algo. En cada día te llevas algo nuevo en esa relación de interacción humana. Y luego, eh, tú me dijiste que dijera que hay que buscar ayuda, Sí. que no somos superhéroes, que cuando estás entrampado en una situación, siempre habrá alguien que podrá hacer algo por ti, por simple que pueda parecer. Así es. Y ese, incluso hacer algo, es simplemente escuchar o darte un abrazo. Y en ese grajeo con la gente, nosotros somos los artistas y los políticos, yo en doble condición, porque lo enarbolo, eh, tenemos la suerte de que hay gente que nos abraza genuinamente y lo podemos sentir, lo podemos percibir. Y hay gente que lo hace porque no tiene otra alternativa y también También nos se damos nota. cuenta. Pero la gente se da cuenta cuando es al revés. Y uno de los grandes aprendizajes también es cuando estás en la oposición como político, cuando estás en la oposición, eres mazo. Pero cuando estás en el poder, eres huevo. Puede ser martillo de aquel lado
y puede ser huevo de este, y viceversa. Entonces, la sensibilidad que el arte me ha enseñado, y mi familia también, me han enseñado, es que justamente cuando tú estás siendo político, tienes que pensar que el espectador, nosotros como cineastas lo sabemos, el espectador ve algo que tú quieres proyectar. Entonces, todo lo que nosotros los cineastas hacemos, el plano que se rueda es pensando cómo lo va a ver la gente, sabiendo la dirección en que la va a ver la gente. Lo que queremos comunicar. Y lo que queremos comunicar, y el contenido de ese plano lo es todo. Ese plano para el político es el discurso. Totalmente. Pero más que el discurso, es la acción, que en sí misma es un hacer. O sea, el día a día, lo que tú haces en el día a día es un discurso, y la gente es con eso que se queda, no con las palabras. Sí, las acciones, la coherencia, Es con eso. que converja lo que digo con lo que hago. Precisamente la carta de hoy va por esa línea, Va. pero antes quiero agradecerte, reiterarte el agradecimiento por acompañarnos en este cuarto episodio. Este es tu espacio, de verdad, Gracias Randy. a ti. Gracias por compartir tanta información. Tomen notas. Si ustedes están por ahí interesados en incursionar en la política, que te escriban un día. ¿A dónde Me te pueden seguir? escribir a @Randy Custodio Brito, y en Facebook, en Instagram, Randy Custodio Brito. Y cuando vean el pajón, pues el regidor del perfil sospechoso, cualquier cosa que ustedes vean por ahí, ese soy yo. La calvita del Frente Amplio, que una vez me lo dijeron en una campaña, ese soy yo. Y estoy abierto a responder cualquier pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Y a Sala. ustedes, gracias por estar ahí. Y ahora nos vamos con nuestra cartita del día de hoy, nuestras cartas públicas para el alma. Hoy quiero hablar sobre un concepto que, aunque simple, tiene el poder de transformar tu vida: la coherencia. Vivir en coherencia significa alinear tus pensamientos, emociones y acciones con tus valores más profundos. Es un viaje hacia la autenticidad donde cada paso que das resuena con la verdad de tu ser. Te pregunto, ¿estás siendo coherente? Es que cuando eliges vivir de esta manera, el universo parece conspirar a tu favor, las oportunidades se presentan, las relaciones se profundizan y la paz interior se convierte en tu compañera constante. La coherencia no es solo un ideal, es una práctica diaria que requiere valentía y compromiso. Yo te quiero invitar ahora, en este preciso instante, a reflexionar, y es que te quiero volver a preguntar si estás viviendo de acuerdo con lo que realmente valoras. También te quiero preguntar si tus acciones reflejan tus creencias más sinceras. A menudo nos encontramos atrapados en las expectativas de los demás, en el ruido del mundo que nos rodea. Sin embargo, al tomar la decisión de ser fiel a nosotros, comenzamos a crear un espacio donde la magia puede florecer. La vida se convierte en un lienzo en blanco y tú, el artista, tienes el poder de pintar tu propia realidad. Quiero hacerte este recordatorio, y es que debes de siempre tener en tu mente la importancia de vivir en coherencia. Y esto no significa ser perfecto. Se trata de ser honesto y honesta contigo, de reconocer tus imperfecciones y abrazarlas. Cada error es una lección, cada desafío una oportunidad para crecer. Al final del día, lo importante es que tu vida sea un reflejo auténtico de lo que eres. Te repito, al final del día, lo importante es que tu vida, la tuya de quien me está viendo, sea un reflejo de lo que eres. Así que, querido amigo, querida amiga, te animo a dar ese paso hacia la coherencia. Permítete ser quien realmente eres y observa cómo el mundo a tu alrededor comienza a transformarse. Con cariño, yo, desde mi corazón, para tu corazón.